y orar por la familia y muy especialmente por las madres. Vamos a leer en Lucas capítulo 2, los versos 41 en lo adelante. Lucas capítulo 2, verso 41 nos narra los acontecimientos acaecidos en los primeros años de la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se dirigían o estuvieron alrededor de una semana, pues en las celebraciones judías de esa época, que era la Pascua, que era una celebración de un día, a la cual seguía la de los panes sin levadura, que se extendía por todo el resto de la semana. Entonces, le damos la gracia al Señor de inspirar nuestros corazones para esa lectura y poder compartirla en esta oportunidad y recordar estos acontecimientos. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 2, verso 41 en adelante. ¿Ven? Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de las Pascuas. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supieran José y su madre María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos que allí estaban. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyendo y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Amén. Oremos en agradecimiento, mis hermanos. Amado Dios y Padre, agradecido de ti estamos y agradecido en este día por las madres, aquellas mujeres que han podido traer a este mundo hijos e hijas. Oramos, amado Dios, para que les bendiga. Oramos, oh Padre eterno, para que seas con ella. Estamos agradecidos de lo que tú haces. Y también, amado Dios, queremos agradecerte por tu palabra, porque nos inspiran. Ellas son luz para que nosotros veamos tu voluntad y podamos en nuestro caminar ponerla por obra, enderezando así nuestros pasos. Amado Dios, gracias por tu palabra, que ella inspire en nuestras vidas en estos momentos, en este día y en el resto de la semana y mes, que ella hable a nuestros corazones, recordando a cada madre qué puede hacer la diferencia en su caminar, en su vida de madre o como madre, qué puede hacer la diferencia para con sus hijos. Oramos, Padre, para que ponga este pensamiento en los corazones de cada madre y no solamente
en las madres, sino extiéndelo, Señor, a nosotros también como Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén. Quiero, mis hermanos amados, que nos enfoquemos en este texto. Ustedes me han escuchado en muchas ocasiones decir aquella frase que no estamos del todo ciertos si fue Albert Einstein que la pronunció, pero se le atribuye a él, que él decía que una muestra de locura o de insania era pretender cosas diferentes haciendo una misma cosa o haciendo lo mismo. Lograr cosas diferentes haciendo lo mismo es imposible. Y obviamente para todo ser inteligente que Dios creó, hombre y mujer, es una locura. Entonces, en ese sentido, si nosotros vemos las condiciones en las que está la sociedad, de hecho, si vemos la condición en la que está la familia hoy en día, llegamos a la conclusión de que como hijos e hijas de Dios debemos pensar en hacer cosas diferentes que puedan, empezando por nuestras familias, por nuestros hogares, hacer algo diferente. Porque haciendo lo mismo es probable que no logremos resultados diferentes. Me refiero a aquellas familias que se han destruido o que están siendo destruidas porque hay algún tipo de germen destructor en la misma, o en el caso particular de la sociedad que está autodestruyéndose por el pecado. O sea, hay que hacer cosas diferentes. Y añado un poco más, hay que hacerlo urgente, porque nuestra familia y la sociedad necesitan que se haga cosas rápido, urgente, para que realmente las cosas puedan cambiar y ser diferentes. Porque si hacemos lo mismo, es probable que obtendremos los mismos resultados. Ahora, yo les invito a cada uno de ustedes a no desmayar, a continuar en lo que están haciendo, que es correcto. Y no solamente esto, sino fortalecer los pasos correctos que deben hacerse. Pero añadir a esto nuevas inventivas, nuevas fórmulas, entre paréntesis, fórmulas bíblicas, fórmulas de la voluntad de Dios para que nosotros podamos hacer el cambio que Dios quiere. Porque si añadimos cosas que no son del agrado ni de la voluntad de Dios, no vamos a lograr cosas diferentes, sino que lo que se va a lograr son resultados aún peores. Porque el gran problema, la gran desgracia, la gran necesidad que hay en estos tiempos es precisamente el pecado y reconciliarnos con Dios para que las cosas sean diferentes. El pecado que destruye y la reconciliación con Dios que construye. La gran desgracia es el pecado y la gran necesidad es la comunión con Dios. Entonces, amparado en esto, debemos decir que debemos buscar insistentemente la forma de tener herramientas e ideas que puedan hacer la diferencia. Y precisamente, mis hermanos amados, la madre es muy importante en estos aspectos. La familia es importante, los padres son importantes, pero la madre es muy importante. Es muy importante en la familia. La madre debe ser un ejemplo en sentido práctico y general. Las madres jóvenes deben ser ejemplo de sus hijos, pero no solamente las madres jóvenes
que tienen hijos jóvenes, sino las madres que ya tienen hijos, que tienen hijos, y a veces que también tienen hijos, que tienen hijos, que tienen hijos, que son bisabuelas. Hacen diferencia y deben estar siempre pensando en esos detalles que hay que hacer para lograr cambios, para lograr cambios. Cuando leemos este texto, nos damos cuenta de algunos elementos en la vida familiar que ciertamente hacen diferencia. Y no seguirlo y no afincarlo o afianzarlo en el hogar, pues causa lo que probablemente estamos viendo en muchas familias, inclusive de creyentes. Probablemente porque no podemos saber a ciencia cierta lo que Dios en su voluntad está obrando en esta u otra familia. Pero alejarse de la voluntad de Dios, alejarse de aquellas cosas que son del agrado de Dios, pues causa en la familia resquebrajamiento, destrucción, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, las madres son muy importantes. La madre es muy importante en la familia. Fíjense, en este texto, vayamos a él como nuestra base, como nuestro fundamento en esta meditación, y consideremos qué cosa debemos hacer si queremos cambio. Pero si todo está bien, si todo está cool, para ponerlo en una palabra bien moderna, si todo está perfecto, nosotros no vamos a necesitar ni vamos a querer ningún cambio. Pero si es en nuestros corazones, y te digo a ti, madre, si es en tu corazón que todo está bien, que todo está cool, y realmente no es así, porque tu vida está lejos de Dios, obviamente es un gran engaño, una gran mentira, no está bien. Entonces, si nosotros queremos hacer la diferencia, tenemos que considerar, en primer lugar, qué el hacedor nuestro, qué el Dios nuestro quiere o ha estimado como cosa correcta en el seno de la familia para bendición de esta sociedad. Eso lo quiere el Señor. Y eso lo quiere Dios para mi familia, para tu familia, para toda la familia. Y en ese sentido, las madres que hacen diferencia, que pueden hacer algo distinto, tienen un papel muy importante que jugar, un rol importante que seguir y deben hacerlo. Deben hacerlo. Y por eso te invito a ver en este texto las cosas que hacen la diferencia para que tu familia sea la familia que tú quieres, pero más que todo eso, la familia que Dios desea y quiere. En primer lugar, si queremos cambio en este mundo y en el mundo de nuestros hijos, debemos hacer lo que hicieron esta familia que ponemos como ejemplo, la familia de nuestro Señor Jesucristo, José y María. El verso 41, vayan conmigo allí, dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén a la fiesta de las Pascuas o de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Hay dos elementos interesantes. Lo primero era que ellos iban a Jerusalén. Y lo segundo, que era una costumbre. Ahora, ¿qué nos quiere decir este texto? En primer lugar, yo quiero que consideremos el hecho de que a Jerusalén no se iba
en este sentido, en el sentido escritural y en el sentido de las tradiciones y costumbres del pueblo judío de ese entonces, no se iba a otra cosa que asuntos espirituales, a negocios espirituales, a cosas de Dios. Era un tiempo de Dios, era un espacio de comunión entre el pueblo con Dios. Es lo que dice el texto. Ellos iban durante toda una semana a esa actividad y era una costumbre, y ellos iban y llevaban a sus hijos. O sea, si queremos hacer la diferencia, madre, tú tienes que guiar a tus hijos en la costumbre de las cosas de Dios. Tiene que guiarlo a estar en las cosas de Dios. Y obviamente con el Dios de las cosas, que es el Dios al que nosotros servimos, el creador del cielo y de la tierra, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ha dado su consolador. Entonces debemos transferir ese conocimiento a nuestros hijos, que ellos puedan ver, que ellos puedan apreciar cuál es nuestro interés, qué es lo que nosotros nos mueve, qué es lo que queremos. José y María se dirigían con una costumbre hacia Jerusalén y llevaban a su hijo de tradición. Lo hacían siempre y duraban una semana. Obviamente, esto era algo que implicaba sacrificio. Había que caminar todo ese trayecto de Nazaret, donde estaban residiendo, hasta Jerusalén. Y no iban en avión, no iban en carro, iban caminando. Era un peregrinar, era una peregrinación. En ese sentido, los hijos veían el sacrificio de su padre por agradar a Dios. Veían el sacrificio de su padre por agradar a su Señor. Veían a sus padres sirviendo a Dios. Veían a sus padres que estaban en las cosas de Dios. Y todo hijo que ve ese interés, obviamente, eso hace en su corazón la diferencia. Mis padres están dando ese ejemplo. Mi madre está en las cosas de Dios. Mi madre está sirviendo a Dios. Mi madre está buscando del Señor. Entonces, eso impacta, transforma, cambia. No hay algo más significativo, mis hermanos amados, que el ejemplo. El ejemplo surte efecto. La vida del creyente es una vida de ejemplo. Y la persistencia en ese ejemplo causa un impacto. Obviamente hay muchos que caminan hacia atrás después de transcurrido un largo trayecto, que se devuelven. Y obviamente su ejemplo al final se destruye. Y al final la gente puede decir, lo sabía. Yo sabía que eso era cuestión de tiempo. Pero los padres, y muy especialmente las madres que quieren causar diferencia, deben persistir en las cosas de Dios. Deben insistir en las cosas de Dios. Deben enseñar a sus hijos que ellos están bien interesados en Dios, que le aman, que quieren servirle y vivir en ese ejemplo constante. En ese sentido, mis hermanos amados, a ellos les costaba mucho. A ti te cuesta a veces ser un ejemplo, pero tiene que pagar ese precio por el bien de tus hijos. De igual manera, continuar algo de una manera metódica y tradicional también cuesta, pero tenemos que pagar ese precio. Tienes
mamá, que pagar ese precio por la salud espiritual de tus hijos. Tienes que insistir en hacer lo que tienes que hacer, que agrada a tu Señor y a tu Dios. Tiene que insistir en la oración, tiene que insistir en la lectura de la Biblia, tiene que insistir en ir al templo, tiene que insistir en estar en las cosas que tienen que ver con la voluntad y que el Señor mandó para que tus hijos puedan apreciar que no solamente tú le estás diciendo, sino que tú lo estás haciendo. En ese sentido, es importante, mis hermanos amados, que si queremos cambiar el mundo y especialmente el mundo de nuestros hijos e hijas, tenemos que ser un buen ejemplo. ¿Qué dice el apóstol Pablo en este sentido? Él nos enseña que debemos ser ejemplo, le dice a Timoteo, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en tu forma de actuar, tu forma de ser, sé ejemplo, porque el ejemplo es muy importante. Mamá, el ejemplo es muy importante. El ejemplo es muy importante. En mi caso personal, una de las cosas que más me impactó como ejemplo cuando era niño, no era el mundo de lo espiritual, no. Cuando había celebraciones, el patrono del pueblo se le celebraba una vez al año, pues la gente iba y no me exigían nada, yo no tenía que ir. Yo veía la parafernalia que hacían, pero yo no tenía que participar de nada de eso. Pero había un ejemplo constante. Y ustedes se preguntarán, bueno, usted ve que a veces el pastor muestra y menciona una que otra película. Fue porque en mi niñez eso era lo que hacían en mi casa. Estaban todo el tiempo prendidos a la televisión. Estaban todo el tiempo mirando los programas. Y no estoy diciendo, mis hermanos amados, ni criticando a ningún hermano que lo haga, sino más bien diciendo que eso a mí me hizo amar la televisión. ¿Entienden lo que quiero decir? El ver a mis padres, el ver a los adultos, el ver a todo el mundo todo el tiempo a las 12 del mediodía, en la noche, en los programas, en las cosas, todo el tiempo en eso, pues me hizo amar la televisión. Y les voy a decir algo más. Si nosotros hacemos eso aún hoy en día, debemos considerar que estamos también enseñando a los demás a amar esas cosas. Esas cosas. Entonces, si por lo contrario, si pueden vernos en otra accionar, buscando de Dios en oración, buscando de Dios en la lectura de la palabra, eso es un ejemplo impactante también. Un ejemplo impactante. Entonces, es importante que entendamos que el ejemplo es trascendental si queremos cambiar el mundo y el mundo de nuestros hijos. Hacer diferencia es lo que debe movernos. No permitir que lo mismo como una locura, pues recree lo mismo. No, sino causar impacto y hacer diferencia. ¿Qué costumbres tienes, que haces con tu hijo, que pueden hacer lo que ame al Señor, que lo llevarían a amar al Señor porque te vieran a ti haciéndolo? ¿Qué costumbre? Y debo decir en esto que debemos cuidarnos de hacer cosas como costumbre que guíen a nuestros hijos a aborrecer a Dios. Y esas cosas como costumbre son cosas negativas, son cosas peyorativas de las cosas de Dios, son cosas negativas de los hijos de Dios. Si ven nuestros hijos que nosotros hacemos eso, ¿saben qué estamos imprimiendo en su corazón y en su carácter? Que aborrezcan las cosas de Dios. Todo lo contrario, que vean que nosotros amamos la iglesia, los va a llevar a ellos a que amen también la iglesia. Si nos ven a nosotros que amamos la oración, lo va a llevar a ellos a amar la oración. Si ven que nosotros amamos la palabra de Dios, lo lleva a amar la palabra de Dios. Que esa sea nuestra tradición, porque eso hará una diferencia. En segundo lugar, mis hermanos amados, el texto
que podemos leer comprendido en el verso 48 de este pasaje de Lucas, capítulo 2. De igual manera, un ejemplo, motivación para ti, mamá, si quieres hacer diferencia. Manifiesta un espíritu distinto en el sentido de que tu principal enfoque después de Dios en tu vida es tu familia. Piensa en esto. Tu familia. Quiero decir que uno de los pensamientos que se explaya, por así decirlo, en este pasaje, es lo que aconteció cuando Jesús se extravió para sus padres. Al extraviarse, sus padres nos dijeron, como ustedes pueden leer a veces en los periódicos de estos días, ay, qué bueno, ya no tengo hijos, ya no tengo gasto, ni voy a tener que pagar la universidad, me libré de eso, se extravió mi hijo. Hay padres que hacen eso, que sienten de esa manera, que los hijos son una carga, que los hijos son un problema, que los hijos son un impedimento, que los hijos son un tropiezo, que los hijos fueron una mala decisión. Ese no es el pensamiento contenido en este texto, por el contrario, nos enseña la gran preocupación que debe ser un hijo y lo preocupado que debemos estar por esos hijos cuando están atravesando algún tipo de dificultad, cuando están atravesando por algún problema, por alguna lucha, cuando están lejos de nosotros hasta cierto punto. Y eso fue lo que pasó en este verso 48, este versículo 48, cuando dice que cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, su mamá, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho así? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te extraviaste? Pero no se enfoquen en el regaño, sino más bien enfóquense en el sentimiento de la madre, que según el texto también es del padre y es del grupo que andaba con ellos. Todos estaban preocupados buscando al niño. Cuando no le encontró entre el grupo, entonces se regresó a Jerusalén, porque fue lo único diferente que entendió que pasó. Venimos de Jerusalén, él no está aquí, nadie lo ha visto, entonces se quedó en Jerusalén. Es algo lógico. Vamos a regresarnos a ver si está allá, y allá le encontraron. Y le encontraron en las cosas de Dios. Obviamente, mis hermanos, enfóquense en los sentimientos de los padres, de honda y profunda preocupación por no saber dónde estaba su hijo. La pregunta es, ¿nos preocupamos con sinceridad profundamente por nuestros hijos? ¿Estamos bien preocupados por nuestros hijos? Hoy en día, esta pandemia y estas dificultades que estamos teniendo de salud nos mueven a preocupación. Hoy en día sale a relucir que muchas de las preocupaciones de muchos creyentes hoy en día, valga la redundancia, no es lo concerniente a lo espiritual, sino lo concerniente a la salud y que no se vayan a morir. Y no están preocupados por el pecado, no están preocupados por morir sin Cristo, no están preocupados porque sus parientes mueran sin Cristo, sino porque no se mueran. Y obviamente nos vamos a morir. Vamos a morir. Y decía alguien sabiamente, si yo veo, un creyente decía, si yo veo que el vecino, muy viejo, muy mayor, él ya no está conmigo y ya no está en el barrio, y si yo veo que otros jóvenes también de al lado tuvo un accidente y ya no está en el barrio y no está con nosotros, obviamente eso me lleva a la conclusión de que la vida tiene un fin y va a concluir.
Entonces, la mayor preocupación no es el concluir de la vida, sino lo que pasa más adelante. Y por eso, madre, si tú quieres hacer la diferencia, tu mayor preocupación para con tus hijos no debe ser su salud física solamente, o lo pongo en comillas, no solamente la salud física. Preocúpate por su salud espiritual, porque si está muerto, lo estás perdiendo. Si está muerto en el pecado, ya lo perdiste. Ya está muerto para siempre, por la eternidad. No, es que eso es una percepción tuya. No, lo dice el Señor Jesucristo. Dios con nosotros. Él dice que Él es la resurrección y la vida. Él dice que nadie puede ir al Padre si no es a través de Él. No es porque mi religión me lo enseñó, me lo instruyó, porque otras dicen otra cosa. No, es que Jesucristo y sus palabras son absolutas. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro conocimiento al respecto. No pueden estar en la misma página y en contradicción con Buda, ni con Mahoma, ni con otras religiones. Cristo es el único camino, no hay otro. Es un absoluto. Lo que Él dice acerca de lo eterno es la verdad. No hay otra forma. Entonces, si Él dice que aquellos que mueren sin Cristo, si mueren sin Él, que mueren sin Él, están perdidos para siempre y por la eternidad, es la verdad. Y si lees los evangelios, hay muchos ejemplos y énfasis al respecto. El mismo Cristo dice, no temas a lo que mata el cuerpo. ¿Qué mata el cuerpo? Las enfermedades y a veces los mismos gobiernos por asunto político. A veces destruyen las sociedades con las guerras. Eso mata el cuerpo. Pero también lo hacen estas enfermedades que estamos viendo, matan el cuerpo. Debe ser esa nuestra mayor preocupación, debe ser una preocupación, pero no la mayor. La mayor es tu alma. La mayor es la vida eterna de comunión con Dios. La mayor es estar por la eternidad en el cielo con Cristo. La mayor debe ser que tus hijos tengan comunión con Dios. Entonces esa preocupación debe forrar y llenar de tal manera tu vida y tu corazón que tú estés siempre pendiente en este sentido. ¿Por qué me haces esto, hija? ¿Por qué me haces esto, hijo? ¿Por qué no estás en comunión con Dios? Pero obviamente la paz de aquella madre y de aquel padre, cuando le responde su hijo, no, tú no sabes que estaba en el templo, tú no sabes que estaba orando, tú no sabes que estaba en las cosas de Dios. Eso llena al padre de felicidad y de regocijo. ¿Por qué? Porque llega a la conclusión de que estaba mejor que con ellos. Estaba mejor que con ellos. Entonces, si queremos hacer la diferencia, nuestra preocupación es precisamente que nuestros familiares gocen de salud, como dice el texto bíblico, pero más que todo, que su alma prospere, que tengan comunión con Dios, que estén en comunión con Dios, que estén apartados del pecado, que eso preocupe tu vida, que eso te preocupe, que tus hijos, que tu hijo que lo tienes al lado, que tu hija que la tienes al lado esté por la eternidad contigo en el cielo, por Cristo Jesús. No que se pueda perder para siempre y por la eternidad estar en un lugar de tormento, como dice las Escrituras. Quiero, mis hermanos, que nos demos cuenta que una madre que quiere hacer diferencia debe preocuparse, para concluir, porque sus hijos y sus hijas tengan costumbre, que lo conecten con el Señor y que lo mantengan en comunión con Dios.
La madre que quiere hacer diferencia debe tener una santa preocupación por la vida espiritual de sus hijos, preocupada también por la salud, pero más que todo por la vida espiritual de sus hijos. A veces, ¿qué hacemos los padres? Si es el padre, pues está preocupado por su trabajo todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces lleva las preocupaciones del trabajo a la casa y se olvida que tiene una familia. Y la madre está preocupada por los programas que muchas veces hay ahí en el aire, por las cosas que el mundo brinda. Porque el mundo tiene tantos entretenimientos que hay que ocuparse en alguno de ellos para botar el golpe, como decimos los dominicanos. Hay que botar el golpe, déjame concentrarme en este entretenimiento. Para eso a los hombres le crearon el fútbol, los deportes, las demás cosas. Y las mujeres tienen la telenovela y las cosas así. A veces esa es muchas veces la preocupación, incluso de los hijos de Dios. Es la preocupación de los impíos, pero muchos hijos de Dios están en esa preocupación. No quiero decir que eso esté mal, mis hermanos, pero que esa no sea tu única preocupación. Que cuando llega, como me contaba en una ocasión mi hija, que el jefe en el trabajo le ha dicho, ya estoy loco porque termine este turno, porque tengo que irme corriendo a la casa a ver Juego de Tronos. Juego de Tronos, que es la última parte ya que está. O sea, su preocupación estaba en el trabajo, su preocupación era llegar a su casa para ver, para conectarse a ese entretenimiento. Que es una ficción, que no es real, pero que llena nuestra mente. Así el capítulo de mañana de algún libro o el capítulo de mañana de alguna telenovela preocupa a muchas féminas. A muchas féminas. Y si buscas el periódico te darás cuenta que muchos hijos han sido golpeados, maltratados de tal manera por interrumpir uno de esos programas a uno de los padres. Entonces la preocupación no deben ser esas cosas. Debe ser las cosas de Dios. Debe ser las cosas de Dios. Debe ser lo espiritual. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3, los versos 14 al 15, ustedes conocen de memoria. Les recuerda a Timoteo y les exhorta: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Y qué menciona el apóstol Pablo? Que en su casa hubieron dos grandes mujeres que fueron el ejemplo para Timoteo: su abuela y su mamá. Su abuela y su mamá fueron ese ejemplo que hicieron la diferencia en aquel entonces. Lograron un hombre de Dios que fue el pastor de iglesia en aquella ocasión, que fue uno de los pastores amado por el apóstol Pablo, Timoteo, a quien él le dirige su primera carta a Timoteo y su segunda carta a Timoteo, diciéndole algunas cosas. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Quieres hacer diferencia? Ocúpate en lo espiritual. Concéntrate en la vida de tus hijos. Que esa sea tu preocupación, lo espiritual. Dedícale tiempo, mamá, a la vida espiritual de tus hijos. Preocúpate. ¿Qué dice Tito 2, del 3 al 5? Los ancianos deben ser ejemplo, pero muy especialmente aquí en Tito, él llama la atención al hecho de que se está dirigiendo a las ancianas, que deben ser ejemplo de formación de las más jóvenes. Lo que quiero referirme, mi hermano amado, es que aquella madre todavía tiene el chance y la oportunidad de aún seguir educando no solamente a sus hijos, sino a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos y de sus hijos. No sé si pudieron entender esta fraseología. O sea, a los nietos, a los bisnietos y a los chornos, si es necesario. Poderlo instruir, ser ejemplo de ello. A las mujeres más jóvenes que son exhortadas por los ancianos, las ancianas, a que la eduquen. Y le dice muy puntualmente: enséñenle a que hagan esto, a que hagan lo otro. Entonces las mujeres mayores
deben estar preocupadas porque las mujeres más jóvenes también se enfoquen en las cosas de Dios. Ya tendremos tiempo para chácharas y demás cosas, pero lo más importante es que se enfoquen en las cosas de Dios, en la vida de piedad. En la carne yo sé que es un poco difícil, pero por eso debemos hacer ciertas tradiciones que pueden asistirnos y ayudarnos. Tu carne está batallando contra tu vida espiritual, mi hermana y mi hermano. Entonces, debemos hacer todo lo posible porque no sea así. En conclusión, si vamos al pasaje de Lucas, capítulo 6, o sea, unas páginas más de nuestro texto, capítulo 2 de Lucas, en el capítulo 6 quiero finalmente hacerles o decirle los pensamientos de Cristo al respecto. Ya no es el niño, sino ahora es el Señor que está educando a sus discípulos para que tengan una fuerte tradición y sean ejemplo. En el capítulo 5, capítulo 6, perdón, verso 47 al 48, allí en Lucas, el Señor dice lo siguiente. 47 al 48. Vamos a leerlo desde el 46. Dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edifica una casa, cavó y holló profundamente y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó mis palabras y no hizo nada, es el hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra el cual el río dio con gran ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina. Fue grande su ruina. Por eso, mis hermanos amados, si nosotros queremos hacer diferencia en nuestra familia, no es de otra manera que con los elementos bíblicos. Con los elementos bíblicos. Yo le cité al principio a ese gran personaje, Albert Einstein, que mencioné, que citó aquella frase famosa, que si queremos lograr algo diferente, tendremos que hacer algo diferente y no seguir haciendo lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es muchas veces en el hombre natural. Muchas veces lo que hemos aprendido y hemos visto a nuestros padres hacer, que no tienen que ver con Dios. Me estoy refiriendo a aquellos que vinieron a Cristo y se educaron y vivieron en familias que no eran creyentes, que no eran de cristianos. O sea, lo que vieron fue cosas del mundo, fue cosas mundanas. Y cuando vienen a los pies de Cristo y conocen al Señor, a veces siguen esos mismos principios y así viven de igual manera. Pero a diferencia, luchando contra su carne por hacer la voluntad de Dios y agradar a Dios. Luchando, insistiendo para no dejarse vencer de la carne. Es una gran lucha. Es una gran pelea, una gran batalla. Su corazón está firme sobre la roca. Debe seguir fundamentando su vida en Dios. Debe seguir edificando su corazón en Dios. Y de igual manera, si habiendo conocido a Cristo ya tenía familia que edificó en la tierra porque no estaban fundadas en Cristo, pues ahora tiene que ayudarles a ellos a cavar profundo y buscar la roca que es Cristo. Tiene que animarlos y motivarlos,
primero con su ejemplo. Estoy sobre la roca, estoy inconmovible, el viento no me va a destruir, no me va a derribar, cualesquiera que sean. Estoy sobre la roca y estoy firme, firme en la fe. Entonces, va a ser difícil si sus hijos están lejos de Cristo y están sin Cristo, si él conoció a Cristo luego que los tuvo. Y de igual manera, si sus hijos se han deslizado y se han apartado del Señor, va a ser igualmente difícil. Pero aún así, continúe madre, continúe padre, siendo ejemplo para sus hijos, actuando de la misma manera, animándole a cavar y encontrar la roca si ellos están lejos de Cristo, si ellos no están en Cristo. Esa debe ser nuestra preocupación mayor. Esa debe ser nuestro mayor sufrimiento y dolor. Y darles el ejemplo correcto debe ser lo que nos motive. Ayudarles a cavar hasta encontrar la roca debe ser lo que nos oriente. Por eso, mi amado hermano, debemos ayudar a la familia como un acto de fe y como un fundamento importante y mandato divino para que podamos hacer la diferencia. Para que podamos hacer la diferencia. Si queremos un mundo diferente para nuestros hijos, tenemos que cambiar su mundo, enseñándoles y haciéndoles ver a Jesucristo. Si Cristo no está en su corazón, están en el mismo mundo perdido y no va a haber diferencia porque están caminando por el camino ancho hacia la perdición eterna. O sea, sé una madre de diferencia. Sé una madre distinta para tus hijos. Preocúpate por su vida espiritual. Ten las tradiciones que Dios quiere que tú tengas. Ocúpate en las cosas de Dios. Séle un ejemplo a tus hijos. Y que Dios te bendiga mucho y te ayude en este caminar, que no es fácil. Dios te bendiga mucho. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que como iglesia nos ayude